Este podcast se presenta con el apoyo del Grupo Tecnoglass, el poder de la calidad. Diseñamos, fabricamos y comercializamos vidrios, ventanas y fachadas de calidad mundial. Más información en www.tecnoglass.com. Trump anunció ayer misiles para Ucrania y eventuales sanciones para Rusia, pero sus seguidores de MAGA están molestos. ¿Por qué? En una localidad de Murcia, en España, llevan 5 días con choques racistas. ¿Cómo está compuesta la población de la zona? Dos grandes exposiciones, una en el MoMA y otra en Miami, dejan claro que los textiles se valorizan como expresión del arte. ¿Cuál es la razón? Hola, bienvenidos a Y esto no es todo, el podcast del Georgetown Americas Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid. Soy Paz Rodríguez Niel, desde Buenos Aires. Soy Jorge Espinosa y estoy en Bogotá. Es martes 15 de julio y esto es todo lo que usted debería saber hoy. Ayer, en la Casa Blanca, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hizo un anuncio que puede tener efectos en la invasión de Rusia a Ucrania, pero también, ojo, en las filas de sus propios seguidores. Rusia empezó a invadir a Ucrania el 24 de febrero de 2022. Trump, que recibía en la oficina oval al secretario general de la OTAN, Mark Rutte, dijo que había autorizado la venta de misiles Patriot al ejército de Ucrania, pero agregó que el dinero lo pagarán los otros países miembros de la OTAN. El presidente dijo estar descontento con Rusia y con su líder Vladimir Putin, a quien le dio un plazo de 50 días para llegar a un acuerdo. Si no lo consigue, prometió imponer aranceles del 100% a Moscú y tarifas subsidiarias que penalizarían a las naciones que importen productos rusos. We're very, very unhappy with them, and we're going to be doing very severe tariffs if we don't have a deal in 50 days. Tariffs at about 100%. You'd call them secondary tariffs. You know what that means. But today we're going to talk about something else. And as you know, we've spent $350 billion approximately on this war with Russia and Ukraine, and would like to see it end. It wasn't my war, it was Biden's war. It's not my war, I'm trying to get you out of it. Trump dijo asimismo que esa no es su guerra, sino la de su antecesor, Joe Biden, y que él está tratando de sacar de ahí a Estados Unidos. Sus declaraciones coincidieron con la visita que ayer le hizo su enviado especial, Keith Kellogg, al presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky. Los misiles Patriot son muy efectivos. Con más de 5 metros y medio de longitud y 700 kilos de peso, pueden recorrer 160 kilómetros, a 5 veces la velocidad del sonido. Son aptos para tumbar aviones, helicópteros y otros misiles. Cada uno cuesta unos $6 millones. Pero cuidado, porque los anuncios ayer de Trump no parecen haber caído bien en el principal movimiento que lo apoya, MAGA. Se trata de un sentimiento creciente. ¿Qué es lo que pasa? Para saberlo, llamamos a Washington, D.C. a nuestra compañera, la corresponsal Dori Toribio. Juan Carlos, estos días se está acumulando un enorme descontento dentro del movimiento político de Donald Trump, conocido como MAGA, por las siglas en inglés de su lema Make America Great Again, o hacer que Estados Unidos sea grande otra vez. Y ahora, este giro del presidente con Ucrania puede hacer que aumente esa frustración. Gran parte del movimiento está en contra de enviar más ayuda a Kiev y quieren que ese dinero y atención se enfoquen en la política doméstica, porque Trump les prometió poner a Estados Unidos primero, una doctrina que está en el núcleo de su movimiento. De ahí que Trump haya anunciado que enviará más armas a Ucrania, lo que sí es un giro importante, pero al mismo tiempo dice que Washington no pagará esas armas, sino la OTAN. Con ese matiz busca calmar las intensas divisiones que vienen gestándose desde hace semanas. La principal razón sigue siendo el caso del pedófilo Jeffrey Epstein. El 7 de julio, el Departamento de Justicia publicó un informe concluyendo que no había pruebas de que el financiero acusado de tráfico sexual, abuso y prostitución de menores tuviera una lista de personas poderosas en élites vinculadas a su red criminal.
También dijo el informe que Epstein murió en 2019 por suicidio y no asesinado en su celda en una cárcel de Nueva York. Todo esto circulaba desde hace años entre las muchas conspiraciones del movimiento de Trump y le pedían que publicara todo lo que supuestamente se ocultaba. Incluso su vicepresidente, J.D. Vance, prometió transparencia y justicia. Por eso este informe generó una ola de indignación en voces de peso del movimiento, que siguen hablando estos días de una ruptura que podría llevar al fin de los MAGA. Trump ha intentado quitarle importancia, diciendo que es un tema antiguo o culpando a los demócratas, y defiende al actual fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, contra la que van dirigidas muchas de las críticas del informe Epstein, un caso que ha provocado grandes divisiones dentro del gobierno y enfrentamientos de Bondi con el director del FBI, Kash Patel, y su número 2, Dan Bongino, que amenazó con dimitir, según los medios. A todo eso se suman ahora más divisiones por Ucrania, que llegan tras las grandes críticas por el bombardeo de Trump contra 3 instalaciones nucleares en Irán en junio, cuando voces como su ex jefe de campaña, Steve Bannon, le recordaron que el aislacionismo está en el núcleo de sus promesas. Y además hay críticas en materia migratoria, con los más radicales del movimiento MAGA enfurecidos porque el presidente ha hablado de excepciones en las deportaciones para migrantes en sectores agrícolas. Le acusan de proponer una amnistía en otro de los temas centrales de su agenda. Muchas veces en el pasado, esas críticas internas quedaron sofocadas dentro de un movimiento que ha demostrado ser extremadamente leal a Donald Trump. La pregunta es si esta vez ocurrirá lo mismo o si estamos ante una grieta creciente que refleja la eterna realidad de la política, que es la gran diferencia entre lanzar grandes promesas para ganar elecciones y después ponerlas en práctica en la gobernanza. En Torre Pacheco, una localidad esencialmente agrícola de 40.000 habitantes en la región de Murcia, en el sureste de España, se ha producido en los últimos días algo verdaderamente inquietante. Ha habido agresiones físicas, choques con la policía y enfrentamientos racistas. La mecha se prendió el miércoles de la semana pasada, cuando 3 jóvenes agredieron brutalmente a Domingo Tomás Martínez, un hombre de 68 años, que había salido a caminar poco antes de las 6 de la mañana. Lo dejaron tirado en el suelo, amoratado y con un ojo nublado por la sangre. Ayer fueron detenidos los responsables. 2 de ellos habían sido cómplices. El otro, el agresor principal, fue localizado en Rentería, en el País Vasco, en el norte de España, cuando trataba de huir a Francia. Son marroquíes. Desde el jueves ha habido desórdenes en Torre Pacheco. Lo que se ha producido son enfrentamientos de grupos de extremistas con jóvenes marroquíes. El ministro del Interior, Fernando Gómez Marlaska, culpó ayer al partido de extrema derecha Vox y a sus convocatorias. El líder de Vox, Santiago Abascal, le respondió. El ministro tiene inmunidad, pero le voy a contestar al ministro. Él está detrás de las violaciones a mujeres españolas. Él está detrás de las cuchilladas a los españoles. Él está detrás de la violencia en las calles contra los españoles. Su política inmigracionista criminal trae estas cosas. Que la solución al respecto de lo que está pasando es política. Los políticos no podemos dejar la solución en manos de la gente. La solución es política y los ciudadanos saben cuál es. Son las deportaciones de los ilegales. Y consiste en hacer lo que quiere la mayoría de los españoles, que son deportaciones masivas de ilegales y deportaciones de quienes, siendo legales, cometen delitos. Un dato llamativo, atención, es que una encuesta publicada el domingo por el diario madrileño El Mundo dice que el 69,8% de los españoles están de acuerdo con deportar a los inmigrantes que hayan entrado ilegalmente al país y también a los que hayan cometido delitos. Muchos piensan que los enfrentamientos de Torre Pacheco serán cada vez más frecuentes. Según ellos, todo se debe a la manera como está compuesta la población y a otros factores. Para entenderlo, llamamos ayer a un experto, Alejandro Macarrón, coordinador del Observatorio Demográfico CEU-Cefas.
La composición demográfica de Torre Pacheco es, como se dice ahora, muy multicultural. Sobre todo, bueno, esencialmente hay mucha población africana, que son casi todos marroquíes. También hay población europea, hay europeos, por ejemplo, del Reino Unido, porque Torre Pacheco tiene en parte bastante actividad agrícola, pero también está cerca de la costa, muy cerca de la costa, de un sitio muy bonito de España que se llama el Mar Menor, y por eso hay también bastante gente del Reino Unido. Pero vamos, en concreto, la población marroquí, que es numerosísima, son el 18% de los hombres, por ejemplo, son marroquíes, y como además suelen venir en edades que no son muy mayores, pues posiblemente entre los hombres de 20 a 40 años podrían ser perfectamente el doble, ¿no? A lo mejor el 40%, ¿no? Y eso se ve reflejado en la composición de los bebés, ¿no? Los nacimientos de 2023, el 38,6%, casi el 40% de los bebés tenían padre o madre marroquí, ¿no? Generalmente casi siempre los dos, ¿no? Entonces, eso lógicamente tiene que ver con los sucesos que ha habido ahora, ¿no? Con primero el brutal agresión a un señor mayor por parte de 3 jóvenes marroquíes, que los acaban de detener. Luego la reacción, que bueno, esas reacciones, pues la verdad es que no son bonitas ni agradables, pero pasa en la historia de la humanidad, ¿no? Cuando hay un grupo distinto, alguno de ellos comete un delito horrible, bueno, en fin, es un clásico, por desgracia, ¿no? Pero es lo que está pasando, ¿no? Entonces, desde luego, la composición es completamente atípica para lo que es la España de siempre, ¿no? Luego, además, piénsese que cuando van ganando masa crítica, muchas veces la población musulmana, España fue musulmana, ¿no? Y en concreto Murcia, por ejemplo, pues fue una zona que estuvo mucho tiempo bajo dominio de los musulmanes. Y la capital de la provincia, que se llama Murcia, fue fundada por musulmanes, ¿no? Alguno dice ahora asertivamente que esto lo fundamos nosotros, ¿no? O sea que es, como digo, es una composición con muchísima población marroquí. Hay también ecuatorianos, bastantes ecuatorianos, aunque muchos menos que marroquíes. De hecho, solamente el 40% de los niños de 2023 que nacieron tenían padres españoles, ¿no? Por ejemplo, de Ecuador eran 6%, ¿no? También hay colombianos y paraguayos, pero sobre todo lo que hay más es marroquíes, gente de la India. Desde luego la composición es un mosaico, ¿no? Pero en el que predominan sobre todo españoles y marroquíes. Este podcast se presenta por cortesía de Movistar Empresas, el aliado que está transformando y potenciando negocios en toda Hispanoamérica con soluciones digitales en cloud, IoT, seguridad, conectividad, Big Data y advertising. Movistar Empresas, siempre el camino seguro. Y este podcast se realiza con el apoyo de Progreso, compañía líder en soluciones innovadoras en construcción, agro y energía. Impulsamos el desarrollo sostenible en América Latina. Más información en www.progreso.com. Los aficionados al arte encuentran hoy día una exposición en Nueva York y otra en Miami con un común denominador, los textiles. La de Nueva York está en el Museum of Modern Art, el MoMA, hasta septiembre. La de Miami en el Institute of Contemporary Art, hasta octubre. En la primera, titulada Woven Histories o Historias Tejidas, hay obras de latinoamericanas como la venezolana Gertrude Goldschmidt, Gego o la argentina Analía Sabán. La de Miami está dedicada a la colombiana Olga de Amaral. Miles de personas visitan las dos muestras. Este fenómeno permite concluir que los textiles se han valorizado aún más últimamente como expresión artística. ¿Por qué está ocurriendo eso? Para saberlo, llamamos a Buenos Aires a Florencia Malbrán, especialista en arte contemporáneo y profesora de la New York University, NYU. Exacto, Juan Carlos, como planteás, el textil está viviendo un gran momento y no se asocia más con la mujer soltera, la solterona que teje o borda para vestir santos, como decimos los porteños. El textil se está revalorizando y no solo por su inmensa belleza, si pensamos en las piezas con oro de Olga de Amaral, son sublimes, sino también por la asociación entre textil y sostenibilidad, o te diría textil y culturas indígenas. ¿Por qué? La magnitud del cambio climático, que es indudable para todos, puso en crisis las visiones modernas, occidentales. La idea de que nosotros podemos dominar el mundo natural, extraer ilimitadamente todo lo que necesitamos de la naturaleza para progresar es
insostenible. Y aquí el valor de las culturas indígenas. Aquí aparece la importancia de lo indígena, mirar cómo ellos se comportan con el mundo natural y en especial con la justicia medioambiental. En todas las Américas, las culturas indígenas emplean tejidos orgánicos, lana, crin de caballo, también fibras vegetales como el cháguar, en el norte de Argentina las culturas huichí. Y en estas muestras hay artistas que reivindican y reinventan esas tradiciones, como Jeffrey Gibson en la muestra de MoMA y la cultura cherokee, o la propia Olga do Amaral, que investigó los textiles andinos, sobre todo el quipú, ese nudo, ese sistema de contabilidad que existía en los Andes antes de la llegada de los españoles, y ella reinventa esos nudos en piezas de gran tamaño. Ahora bien, hay otro motivo por el cual el textil se ha revalorizado y tiene que ver con las reivindicaciones feministas. Es fundamental para los museos prestar atención a los espacios que han ocupado las mujeres. Y el textil y el telar ha sido un espacio de labor femenino. Un espacio importantísimo si pensamos en nuestra cultura digital hoy, porque justamente el telar de jacquard fue el antecedente, ni más ni menos que de la computadora, Juan Carlos. Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy. Estados Unidos anunció ayer que cobrará un arancel del 17% a los tomates que importe desde México, con lo cual pone fin a un pacto comercial suscrito hace 6 años. Las exportaciones mexicanas de ese producto representan casi $2.900 millones anuales. El sábado, Washington había informado además que a partir del 1 de agosto impondrá tarifas del 30% a los productos procedentes de México y la Unión Europea. La Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos le dio ayer otra victoria al presidente Donald Trump al autorizar el despido de 1.400 trabajadores del Departamento de Educación. De esa forma, echó abajo la providencia dictada en mayo por Myung-Jun, una jueza de Massachusetts. La votación en el alto tribunal, de mayoría conservadora, fue de 6-3. En su campaña, Trump prometió desmantelar el Departamento de Educación. La elevada tasa impositiva y la posibilidad de que el impuesto a las herencias afecte las propiedades en el exterior hicieron que el año pasado se fueran del Reino Unido más billonarios que de otros países. Se marcharon 18, mientras que de la China lo hicieron 12. Un ejemplo es Asif Aziz de Malawi, dueño de Trocadero, un lugar de esparcimiento en Piccadilly Circus en Londres. Ahora su residencia fiscal está en Abu Dhabi. Y aquí termina Y esto no es todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo John F. Burnett. Pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web yestonoestodo.georgetown.edu, seguirnos en nuestras cuentas de X y de Instagram @yestonoestodo y buscarnos en nuestro canal de YouTube. Gracias por oírnos. Chao. Hasta la próxima.